El título de este mensaje, como lo decía la plantilla de presentación, es ¿qué espera Dios de mí? Yo no sé si ustedes en este tiempo se han hecho la pregunta, pero yo me la estoy haciendo bastante seguido, porque siendo que estamos viviendo una situación tan atípica, tan impensada, tan rara, a veces como que hasta ni caemos en cuenta todavía de lo que estamos viviendo, parece una pesadilla, parece un sueño, es muy raro, es muy extraño. Y ya que nuestras vidas han cambiado en cuanto a nuestros ritmos, aún en nuestras actividades, prioridades, replanteos, me imagino que mucha gente con respecto a lo laboral y lo profesional tienen que también hacer cambios. La pregunta también es, bueno, ¿qué es lo que espera Dios de mí en este tiempo? Ya al congregarnos no podemos, y no sabemos hasta cuándo, las actividades de la iglesia no las podemos tener, los cargos, por decirlo así, o las responsabilidades de liderazgo que teníamos tampoco, y siendo así nos sobra tiempo y a la vez nos podemos llegar a sentir como inútiles o que hay cosas que no podemos hacer, entonces decimos, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que Dios está queriendo que yo haga en este tiempo? Si bien esa pregunta es muy personal y seguramente si lo buscas de corazón Dios te lo va a mostrar, pero sí la palabra de Dios se revela en nuestras vidas para mostrarnos y enseñarnos qué es lo que Él quiere de cada una de nosotras. Dios se revela al mundo en general, se revela a través de la creación, a través del universo, a través de todo lo que existe, a través de los planetas, a través de los mares, los océanos, las montañas, aún de las cosas pequeñas, las partículas, los átomos, los virus, las bacterias. Dios se revela. Aquellos que quieren saber acerca de la existencia de Dios lo pueden obtener. Aún los científicos más eruditos a lo largo de sus carreras han tenido que reconocer que existe un ser superior, que existe una mente inteligente que tuvo que haber diseñado todas las cosas, porque todo es tan perfecto que no puede venir de un estallido, de una explosión. Entonces, Dios se revela. El hombre, el ser humano no tiene excusas. El ser humano puede ver a Dios en todo lo que hay. Y con respecto a nosotras, sus hijas, Dios se revela de una forma más profunda, más personal, y es a través de su palabra. En su palabra están los tesoros escondidos para aquellos hambrientos y sedientos que desean conocer más al Señor. El escudriñar la palabra, indagar, investigar, zambullirnos en la palabra de Dios nos hace conocer a Dios y conocer su voluntad para con nuestras vidas. Entonces saber qué es lo que Dios espera de nosotros no es tan difícil. Es ir a la palabra y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que vos dijiste, Señor, acerca de nosotras? ¿Qué es lo que vos expresaste acerca de tu deseo o tu anhelo de que nosotras llegáramos a ser? Y la palabra de Dios en Mateo registra un acontecimiento. Jesús, al comienzo de su ministerio, se apartó de la multitud, subió a un monte, lo siguieron sus discípulos y detrás vinieron también muchas personas y comenzó a hablar. Y en Mateo capítulos 5, 6 y 7 se encuentra el gran sermón, el mensaje por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, el sermón del monte. Allí el Señor despliega una serie de principios del reino de Dios, principios establecidos para ser llevados a cabo por nosotros, sus hijos. Allí está manifestado el corazón del Señor al decirnos qué clase de hijas, qué clase de cristianas debemos ser. Sé que cuando uno ha leído, porque seguramente lo han hecho, el Sermón del Monte, uno ve como algo tan imposible de cumplir, tan ideal, y decimos, wow, ¿quién podrá vivir esa clase de vida? ¿Quién podrá ser tan correcto, tan perfecto moralmente, en actitud, en pensamiento, en conducta,
en corazón. ¿Quién puede vivir esa clase de vida? Y es verdad, muchas veces lo leemos y lo leemos rápido porque nos manifiesta que en muchas cosas estamos fallando y no podemos cumplir a plenitud todo lo que el Señor espera de nosotras. Pero allí el Señor marca un estándar, un nivel al cual Él aspira que nosotras lleguemos y anhelemos llegar. A diferencia de la ley del Antiguo Testamento, ustedes recordarán que también en un monte Moisés subió para recibir la ley de Dios. Allá en el monte Sinaí, en el Éxodo, Moisés tuvo que subir a recibir en tablas de piedra la ley del Señor, los 10 mandamientos, pero también luego se despliegan en más de 300 mandamientos que el Señor le da a su pueblo. Y la misma palabra de Dios nos revela de que no hubo nadie en la tierra, ni habrá nadie en la tierra que pueda cumplir con todos esos mandamientos. La ley simplemente nos demuestra lo inoperante que somos como seres humanos para poder vivir una vida agradable al Señor. La ley lo que nos hace es mostrarnos nuestra condición de pecadores y de que estamos a causa de nuestro pecado condenados eternamente a la muerte por no poder cumplir los mandatos de Dios y por lo cual no poder alcanzar la salvación por nosotros mismos. La ley lo único que hace es revelar el pecado de nuestros corazones y llevarnos a entender cuál es nuestra condición delante de Dios. Y como dice Romanos, el apóstol San Pablo en el capítulo 6, versículo 23, por cuanto todos pecamos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Dice que la paga del pecado es muerte. Ese era nuestro destino. Ese es el destino de todo ser humano que quiere ganar la salvación, quiere ir al cielo por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, por querer cumplir y agradar a Dios normas, leyes, reglamentos. Entonces, ya vemos que por ese lado no podemos obtener el favor de Dios. Con ritos, con ceremonias, con esfuerzo humano, no podemos ganar nuestra salvación. La ley justamente lo que hace es llevarnos a darnos cuenta nuestra propia condición. Pero de algo más nos damos cuenta, que necesitamos urgente de un Salvador, que necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos extienda una mano salvadora. Y ese alguien es Dios mismo. Y ahora sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios mismo proveyó la salvación, proveyó la manera en que el ser humano pueda ser salvo. Decíamos que por la ley, por las obras, nadie puede justificarse. Entonces Dios envió a su propio Hijo, Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre, para vivir acá en la tierra una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida intachable, el único ser humano que pudo cumplir con todos los mandamientos de Dios. Y así Él poder ser el sustituto nuestro, el que ocupe el lugar nuestro, recibiendo en su propio cuerpo el castigo de Dios sobre el pecado de la humanidad. Esto es el plan de Dios, el diseño perfecto de Dios, para que a pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que no merecemos absolutamente nada, lo único que merecemos es la condenación eterna. A pesar de eso, la misericordia y el amor de Dios son tan grandes que proveyó el sustituto, que proveyó un Salvador, proveyó a alguien que ocupara nuestro lugar. Y así todos aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo, que creemos en Él, que le entregamos nuestra vida y que nos arrepentimos de corazón por todos nuestros pecados, a ellos el Señor salva, rescata de la muerte y nos da la vida eterna. Glorioso mensaje del Evangelio. Y vemos ahora en el Nuevo Testamento, ya la ley de Moisés no queda abrogada, por supuesto,
pero queda en claro de que a través de la ley nadie puede salvarse. Pero aquí el Señor, en Mateo, y lo vamos a leer juntas, aquí el Señor en Mateo capítulo 5, 6 y 7 también, que es todo el Sermón del Monte, decíamos que nos muestra y nos enseña los principios del reino de Dios, los cuales también vendrían a ser reglas, por así decirlo, o normas. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, acá le está hablando a sus hijos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Entonces ahora ya no es en nuestras fuerzas naturales que vamos a poder cumplir con estos reglamentos o estos principios, sino que es por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Por supuesto debemos anhelar y de nuestra parte disponer nuestro corazón para cumplir con su voluntad, pero no estamos solos. Dios proveyó del Espíritu Santo para poder hacer la obra y hacernos cada día más semejantes a Cristo. Yo las invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer solamente las bienaventuranzas, no vamos a leer todo el sermón, por supuesto, es muy largo, y vamos a leer solamente las bienaventuranzas. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo les voy a invitar a que escuchemos esta enseñanza, que yo sé que muchas la conocen, pero la escuchemos como si fuera la primera vez. Como decía al principio, muchas de nosotras tenemos cargos en las iglesias, somos líderes de diferentes áreas, maestras de escuela dominical, líderes de mujeres, líderes de alabanza, ministramos a otras personas. Quizás muchas de nosotras tenemos muchos años en el camino del Señor, pero por algo el Señor en este tiempo nos quitó todas las chapas, nos quitó todas las credenciales, decía yo la otra vez, nos encerró en nuestras casas sin poder congregar y sin poder tener nuestras actividades eclesiásticas. Eso nos habla de que ante Dios somos todos iguales. En este tiempo es evidente que dependemos solamente de nuestra propia relación con Dios. No hay otra cosa que nos sostenga, que no sea nuestra intimidad con el Señor. Y me gustaría que escucháramos esta enseñanza como si fuera la primera vez. Que nos olvidemos de los años que tenemos en la iglesia y que hagamos de cuenta que por primera vez estamos escuchando este mensaje. Que no nos dé vergüenza el encontrarnos quizás hoy con una realidad fuerte en nuestras propias vidas, que es que tenemos años dentro de un templo, pero todavía no hemos experimentado el nuevo nacimiento. Estas normas, estos principios que el Señor Jesús está dejando en claro aquí en su primer sermón, son solamente cumplidos por aquellos que han nacido de nuevo. Y hoy vamos a ver las primeras dos bienaventuranzas nada más. Si Dios nos permite, seguiremos estudiando las siguientes. Pero en las dos primeras vamos a encontrar la puerta de entrada a todas las demás. La puerta de entrada para poder justamente cumplir con lo que el Señor espera de nosotras. Y vamos a encontrar con que esta puerta de entrada es profunda
es muy íntima, muy personal y determina todo en nuestras vidas, determina nuestra eternidad, determina nuestro presente y nuestro futuro en nuestras vidas. Entonces les pido que tomemos con mucha seriedad lo que ahora vamos a compartir. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza que está hablando acá el Señor Jesús, por supuesto, nada tiene que ver con la pobreza material. Se aclara, dice en espíritu. A veces coincide que una persona es pobre en espíritu y a la vez también es pobre económicamente, pero no necesariamente es así. Muchas veces puede haber personas pobres materialmente, pero con mucho orgullo y mucha soberbia en sus corazones. Y al revés, puede haber personas que tienen una buena situación económica, realmente son personas pobres en espíritu. Y acá dice el Señor: bienaventurados, más que dichosos, más que felices, los pobres en espíritu. La palabra de Dios, cada vez que habla acerca de este tipo de pobreza, se refiere a la aflicción del corazón, se refiere a la necesidad que el ser humano tiene de ayuda, al ser humano cuando está en una condición tan desesperante que por sí mismo no puede salir de esa situación. Vemos en el Salmo 34, versículo 6, que el salmista David, siendo que él era un rey y vivía en medio de la riqueza, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó. La pobreza de espíritu es vernos realmente en nuestra verdadera condición espiritual. Es darnos cuenta de que somos necesitados, que estamos perdidos, que lo único que podemos hacer es elevar nuestra mirada al cielo y clamar por misericordia, como dice David. Este pobre clamó, levantar un ruego, un clamor al Señor por misericordia y por salvación. Y ahí sí dice que el Señor oyó. El pobre de espíritu entonces es la persona afligida, necesitada, débil, que reconoce aún no tener derecho alguno de ayuda, pero aún así clama a Dios, clama al cielo para ser oído. Y justamente Jesús, cuando se presentó en el templo, en la sinagoga, abrió el rollo del libro, abrió allí al profeta Isaías y leyó Isaías 61, versículo 1, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Era una metáfora de cierto tipo de personas. Dice que me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas, la salvación, el mensaje del Evangelio. ¿A quién envió Dios a predicar? A Jesucristo mismo, y lo ungió para eso, para predicar las buenas nuevas de salvación a los pobres. El Señor vino para esa clase de gente, para los pobres. No hablo de lo material, aclaro una vez más. Hablo que el Señor Jesús vino para hablar y predicar y proclamar su mensaje a los pobres de espíritu, a los pobres de corazón, a aquellos que se reconocen delante de Dios necesitados, aquellos que pueden ver en su propio corazón la inmundicia, la suciedad, el pecado que hay dentro del corazón, que los hace inaceptables delante de un Dios 3 veces santo. La condición nuestra como seres humanos nos hace impresentables delante de Dios. Deberíamos temer, deberíamos estar aterrorizadas por presentarnos delante de un Dios tan santo y que no nos consuma su furor, porque esa es nuestra recompensa, el castigo por nuestros pecados.
solo a este tipo de personas el Señor les llama bienaventurados. Y a este solo tipo de personas el Señor les dice que de ellos es el reino de los cielos. A personas que se ven en su verdadera condición, que no tienen puntos ciegos en su mirada introspectiva, que realmente se reconocen pecadores y necesitados de Dios. No como los fariseos en los tiempos de Jesús, que ellos se veían justos a sus propios ojos. Jesús contó una parábola acerca de un publicano y de un fariseo, hablando acerca de aquellos que se confiaban en sí mismos y se veían justos. Y habló de que estos dos hombres, un fariseo y un publicano, fueron al templo a orar. El fariseo decía, qué bueno, gracias Señor, porque yo no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos. Él se estaba justificando a sí mismo por sus obras. Pero el publicano, un pecador, como vos y como yo también, estando lejos en el fondo del templo, no se animaba ni siquiera a levantar sus ojos. Y dice que golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús termina su parábola diciendo que el que fue justificado fue publicano delante de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos vemos nosotras a nosotras mismas? Tenemos años quizás en la iglesia y ya creemos que tenemos el cielo ganado. Nos comparamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos y decimos, bueno, pero tan pecadora no soy, tan mal no estoy. O con otros hermanos de la propia iglesia nos comparamos y decimos, bueno, pero yo no hago esas cosas, yo me comporto mucho, cumplo, yo voy a la iglesia los domingos, cumplo con mis ofrendas, lo que se me pide en la iglesia yo lo hago, y tenemos una lista de cosas para justificar nuestro comportamiento y nos aferramos a eso y nos apoyamos en eso como si eso fuera nuestro currículum para poder entrar al cielo. Eso es ser justas en nuestra propia opinión. Ese tipo de personas, dice Jesús, que no van a heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos, aquellos que se consideran tan inmerecedores, tan pobres espiritualmente, tan sucios y pecadores, por más años y años que uno tenga en la iglesia, uno es un pecador, uno en el corazón tiene todo el potencial para pecar y para ofender a Dios, de hecho lo hacemos, pero vernos como Dios nos ve. Esa es la primer bienaventuranza. Por eso yo digo, es la entrada a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. No hay otra entrada que no sea reconocer nuestra condición. Y la segunda bienaventuranza. Dice la segunda bienaventuranza, bienaventurados o dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y he aprendido en este tiempo, porque esta bienaventuranza no la había entendido yo antes. Pensaba que se refería a todas las personas que lloran. Yo soy muy llorona, así que yo decía, bueno, qué bueno que por lo menos una bienaventuranza se cumple en mi vida. Voy a recibir consolación por mis lágrimas. Es verdad, por supuesto, si estamos llorando por aflicciones, por pruebas, por problemas, aún porque haya fallecido un ser querido, por supuesto que el Espíritu Santo es nuestro consolador y Él va a estar con nosotras todos los días para fortalecernos. Pero no es esta bienaventuranza de la cual está hablando Jesús. Jesús dice, bienaventurados los que lloran, y tenemos que verlo con el contexto. Si el versículo anterior estaba hablando de que son bienaventurados aquellos que reconocen su condición delante de Dios, acá está hablando aquellos que lloran justamente por su pecado, que lloran delante del Señor por su propia condición espiritual, porque se dan cuenta de que sin Dios no tienen esperanza, se dan cuenta que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, hoy, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Y qué futuro nos esperaría del otro lado de la muerte? Los que lloran, que habla este pasaje, esta bienaventuranza de Jesucristo, son los que lloran por sus propios pecados. Es la contrición del
Espíritu Santo que viene después de la confesión de los pecados. Nosotros nos reconocemos pecadores y es imposible darnos cuenta de nuestra condición sin que nuestras lágrimas no broten de nuestro rostro. Y cuando yo hablo de lágrimas, no quiero que se malinterprete a emocionalismo, a llorar por llorar o porque, bueno, somos flojas emocionalmente y lloramos. No hablo de un clamor, un gemido del corazón, un llanto que viene de las mismas entrañas del corazón, clamando por misericordia, avergonzadas por nuestra propia condición, un llanto que nos lleve a reconocer que nada merecemos, que estamos perdidas, que estamos muertas sin el Señor. Ese tipo de llanto es el que el Señor está hablando y diciendo que ellos van a recibir consolación. Claro que sí. Claro que aquel que llora a causa del arrepentimiento de sus pecados va a recibir consolación. Y la consolación más maravillosa es la salvación eterna, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, estar en paz con Dios, sentirnos justificadas delante de Dios. No hay mayor consuelo para esas lágrimas que darnos cuenta de que Dios nos perdona y nos justifica y nos ve limpias y nos ve justas como si nunca hubiéramos pecado. Pero ¿cuándo sucede esa limpieza? ¿Cuándo sucede ese perdón? Cuando realmente hay un verdadero arrepentimiento. Amigas, hermanas, queridas, si hasta ahora no ha sido esta tu experiencia, de haber llorado amargamente por tu condición espiritual, haber tenido esta experiencia de un día o muchos días, porque yo lo sigo haciendo, de arrodillarme y postrarme delante del Señor, si no lo has hecho, de verte realmente en tu verdadera condición espiritual y llorar amargamente para poder clamar a Dios por misericordia y por perdón. Déjame decirte que yo dudaría que si realmente has tenido la experiencia del verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento es un don de Dios, no se consigue en nuestras fuerzas. Es Dios quien nos da el don del arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, que la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento, para salvación. Tenés que haber experimentado esto. Tristeza que es para salvación. No la tristeza según el mundo, que es para muerte, sino la tristeza que es según Dios. Tenés que haber experimentado esas lágrimas de dolor por haber ofendido a Dios, lágrimas de dolor por haberle dado la espalda a Dios, por hacer con tu vida lo que bien te pareciera y no haberte importado lo que Dios opine. Es tristeza según Dios. Y hay otras lágrimas que también el Señor enjugará, y son las lágrimas por la condición del pecador, del mundo perdido. La gente en este mundo está muriendo y hoy lo podemos ver de una manera horrible y la gran mayoría de las personas mueren sin esperanza, sin Dios en sus corazones y sabemos que mueren eternamente. Jesús, al ver Jerusalén, lloró. Al ver la dureza del corazón del ser humano, lloró. Muchos profetas en el Antiguo Testamento lloraron por los pecados de su propia nación. ¿Cuántas veces has llorado también amargamente, con dolor en tu corazón, por el pecado de otras personas? Comenzando desde nuestra nación, desde nuestra ciudad, del mundo entero, pero también por los familiares, por los amigos, por aquellas personas que nos rodean y están duros y no quieren reconocer a Dios en sus vidas. También esas lágrimas, el Señor dice que recibirán consuelo. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran por el pecado. Por eso, claro, no es en sí por una aflicción, por una prueba, por una lucha. Los que lloran por el pecado. Primero por el pecado personal y segundo por el pecado de otros que Dios pone en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de mí en este tiempo? Y el Señor me llevó a esta escritura.
las propias palabras de Jesús que dicen qué es lo que Él espera de nosotras. Él habló acerca de las bienaventurados los que, no le dijo a los discípulos, más adelante en el Sermón del Monte, cuando habla acerca de que nosotros somos luz y sal en la tierra, dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero acá no dice, ustedes son bienaventurados porque son pobres de espíritu. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, porque no todos, como también en este sermón dice, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo aquellos que han pasado por la puerta de salvación, que es la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento de corazón y el humillarnos delante de Dios para perdón, para salvación. Queridas mujeres que me están escuchando, Dios quiera que esto te haga y nos haga reflexionar, que busques en este tiempo un momento para estar a solas. Yo sé que no es fácil, hoy está toda la familia en la casa, no sé, pedirle al Señor que te conceda esa oportunidad de orar a las madrugadas, cuando todos duermen, clamar a Dios, arrodillate y clama a Dios, mirá el propio corazón, mirá lo sucio, lo rebelde, lo lejos que Dios está. Fíjate que Dios te muestre y te convenza de pecado, de que no hay obras humanas, no hay cosas humanas que podamos hacer para ganar nuestra salvación, solo arrepentirnos. Solo ser sinceras con Dios y ser sinceras con nosotras mismas, de que no es por los años que tengamos de iglesia, ni por los cargos que tengamos en la iglesia vamos a ser salvas, sino porque seamos pobres de espíritu. Mis queridas hermanas, Dios nos dé la oportunidad en este tiempo de comenzar de cero, si se puede llamar así, de ir a las raíces, de ir a los primeros pasos, de ir al ABC del Evangelio, chequear nuestras propias vidas si realmente estamos en fe, si realmente somos hijas de Dios. Porque hoy en día, que ya todo lo que teníamos a nuestro alrededor se ha venido abajo, que no sabemos qué será de nuestras vidas, ni siquiera sabemos si vamos a vivir muchos años más, es prioritario que chequeemos nuestra salvación, que verifiquemos realmente si hemos nacido de nuevo. Esto es lo más importante que puedo compartirte en este tiempo. Que la gracia del Señor sea sobre tu vida y el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, nos constrite, nos entristezca para arrepentimiento y para salvación. Mis hermanas, si Dios quiere, la próxima vez que nos encontremos, seguiremos estudiando las bienaventuranzas, porque el Señor creo que quiere manifestarnos lo que Él desea, lo que espera de cada una de nosotras, lo que tenemos que cultivar en nuestro corazón para que Cristo sea formado en cada una de nosotras, que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida, en mi vida, y que realmente el Señor pueda darnos la gracia de poder cumplir con lo que Él espera de cada una de nosotras. Mis hermanas, Dios las bendiga, Dios las guarde, Dios las use donde quiera que estén, en sus hogares, con su familia, que puedan derramar sus corazones delante del Señor y que también puedan dar amor a todos los que los rodean. Que la gracia del Señor esté con cada una de ustedes. Dios las bendiga y hasta pronto si Dios quiere.